Buenos días a todos y Kirito Uzumaki Fanfics presentando el fanfic Naruto el retador más nuevo capítulo 42, así que deja tu me gusta y suscríbete para estar siempre notificado de nuevos videos y echa un vistazo a la pestaña de la comunidad donde hay votaciones sobre las elecciones de los próximos fanfics y encuestas con preguntas. Síganme en mis perfiles de creador que están tanto en el sitio web de Fanfiction como en Backpad, los enlaces están en la descripción. Capítulo 42, Azúcar y especias. Sentado en una sala de descanso en un laboratorio de alta tecnología en Brasil, y le encontró tiempo para tomarse unas cuantas Z. Fue una siesta muy necesaria, porque él y Chan-Li habían estado haciendo llamadas por toda Sudamérica tratando de encontrar un lugar adecuado para analizar lo que habían encontrado en el Amazonas. Finalmente, esto los llevó de regreso a Brasil. Más concretamente Sao Paulo, y el laboratorio más progresista que se especializaba en estudiar fenómenos oscuros con el cuerpo humano. En otras palabras, intentaron descubrir los secretos del uso del ki sin participar en el arduo trabajo que realmente requirió acceder a él. Así era la gente en el mundo. No era como si el ki fuera un gran secreto. Nadie había intentado ocultarlo nunca y el concepto de utilizarlo era sencillo. Fue necesario trabajo duro, diligencia y concentración. Más de lo que la mayoría de la gente estaba dispuesta a ofrecer sin motivo alguno. El cuerpo y la mente necesitaban estar entrenados y lo suficientemente sincronizados como para poder usarlos conscientemente. Los humanos no entrenados también podían usar el ki, pero solo se manifestaba en momentos de intensas explosiones de adrenalina. Situaciones verdaderas de vida o muerte. Fue lo que permitió que las personas heridas por disparos continuaran librando batallas. La vieja historia contada 1.000.000 de veces sobre una mujer con su hijo atrapado debajo de un auto, y cómo pudo levantarlo para salvarlo, y todos lo tenían, pero sin el entrenamiento adecuado simplemente no podían usarlo para las hazañas sobrehumanas que realizaban. Permanecería inactivo. Y este laboratorio fue uno de los lugares que intentó descubrir una manera para que la gente simplemente aprovechara esa energía. ¡Qué broma! Habría sido gracioso si no lo enojara tanto solo por principio, la idea de que la capacidad a la que la gente había luchado por acceder durante milenios se convertiría en nada más especial que un apéndice, algo que simplemente tendrías pero que nadie sabía para qué servía. Había una razón por la que solo los luchadores que desarrollaron sus habilidades físicas al máximo podían utilizar ki, o chi, o en el caso de Naruto, chakra. Como quisieras llamarlo, el razonamiento era el mismo. Cuando las manos desnudas no eran lo suficientemente buenas, cuando había una razón para ir más allá de lo que los humanos normalmente podrían ser capaces de hacer, cuando querías romper los límites y realmente deseabas trabajar para lograrlo, entonces y solo entonces estaba el poder disponible. A usted. Una patada en la pata de la silla en la que estaba sentado despertó a Guile y su cabeza se levantó de la mesa para mirar al lado. ¿Dónde estaba Chan-Li con una sonrisa traviesa en su rostro? La maldita mujer podría al menos haber mostrado algo de disgusto por tener que despertarlo. Pensé que se suponía que los pilotos debían estar alerta y todo ese jazz. Chan-Li dijo mientras se sentaba frente a él en la mesa pequeña, parece que soy yo quien hace todo el trabajo de detective aquí, pero supongo que, después de todo, ese es mi trabajo. Guile cruzó sus musculosos brazos sobre la mesa y se chupó los dientes con indignación. Sí, bueno, no sé si te has dado cuenta, pero aquí no les agradan los estadounidenses. Especialmente a los estadounidenses grandes, rubios, militares, rudos e imbéciles. A mí, al menos podía admitir uno o dos errores propios, te ayuda el hecho de que ni siquiera eres de este hemisferio, y ya. ¿Sabes? Eso de ser mujer y ser bonita tampoco duele. Me siento halagado, pero todavía eres un hombre casado, así que será mejor que tengas cuidado. Chan-Li arrastró las palabras, colocando su mejilla en su mano mientras colocaba su codo en la superficie frente a ella. De cualquier manera, deberías escuchar algo de lo que estas personas están hablando aquí. Así que supuso que estas personas habían podido encontrar algo sobre los cuerpos que su propia gente no había logrado, comillas que tienes. Chan-Li puso un papel sobre la mesa con un diagrama del cuerpo humano. Está bien. Entonces, en todos sus años de hacer esto, la tecnología finalmente es lo suficientemente buena y durante los últimos 20 años están descubriendo todas estas cosas que muchos de nosotros ya sabíamos que era cierto. La expresión del rostro de Guile le pedía que explicara. Está bien, aquellos de nosotros que realmente estudiamos los efectos de este tipo de cosas. Como, por ejemplo, el cuerpo humano tiene 361 puntos de acupuntura, puntos de presión, ya sabes.
Guile asintió, pero se rascó la cabeza plana. Sí, no sabía que había 361, pero sé sobre los puntos de presión. Todo ese mito de las artes marciales chinas y todo eso. Algunas personas llamarían mito a cualquier cosa, incluso después de ver todo lo que han visto. Chan Li había visto personalmente a Gen paralizar el brazo de un hombre de por vida con 9 golpes en lugares específicos de la extremidad. Sacudiendo la cabeza, la joven detective de Interpol continuó, como sea. De todos modos, las personas ajenas a las artes marciales específicas sensibles al ki recién ahora se están dando cuenta de que estos son más que simples puntos sensibles del cuerpo. Son los lugares donde se encuentra el ki exuda desde el interior, comillas, y llegaremos a eso si tan solo esperas. Chan Li respondió mordazmente a la impaciencia de Guile, te dije eso para decirte esto. ¿Recuerdas esos cuerpos que encontramos? Cada uno de ellos parecía como si algo hubiera estallado o explotado o algo así. ¿Cómo podría olvidarlo? Es cierto que había visto cosas peores antes. También olía peor. Pero aún así era algo que no se olvidaba tan fácilmente. Comillas, ¿qué hay de ellos para empezar? Descubrir cuál había sido el trato con ellos fue la única razón por la que se quedaron en Brasil. Tenían cosas más importantes a las que debían dar seguimiento, pero no podían dejar algo así como un cabo suelto, comillas, que los mató. En lugar de decir nada, Chan Li colocó fotografías de los cuerpos sobre la mesa. A uno le volaron los brazos, a otro le volaron el pecho y al último le volaron la cabeza. En silencio, tocó cada una de las imágenes y luego tocó los lugares correspondientes en la tabla de puntos de presión. La intención no pasó desapercibida para Guile. Comillas, estás diciendo que su propio ki los hizo estallar. La autopsia mostró que cada punto de presión en sus cuerpos estaba hinchado y dañado, como si los cuerpos no estuvieran acostumbrados a sacar ningún periodo de ki. Chan Li continuó explicando, algo los obligó a salir. Había una sustancia química desconocida en sus sistemas y ese podría haber sido el catalizador. Comillas, ¿como algún tipo de droga? Estos tipos son conejillos de indias para algún tipo de arma. Chan Li simplemente se encogió de hombros en respuesta a la pregunta, algo así. Y no me gusta lo que eso significa. No creo que sea un arma biológica directa, o que se supone que lo es de todos modos. ¿Quién hizo esto? También secuestró a combatientes con acceso al ki para que pudieran descubrir algo sobre el proceso. Creo que es algo más profundo que solo un arma biológica. De todos modos, en realidad no es un arma biológica. Guile dijo, si así fuera, probablemente lo habríamos contraído, y todo lo que había en ese claro también. Aparte de unos pocos animales que probablemente también eran conejillos de indias, nada más en el bosque estaba infectado. Su naturaleza era diferente a la de cualquier otra arma que hubieran visto antes. Como algo que potencialmente podría permitir a otros utilizar libremente el ki sin tener que realizar el trabajo necesario para acceder a él. Eso podría ser catastrófico. Pero claramente no fue lo único malo. Esto era un problema, porque incluso si esa parte nunca se hacía realidad, si esa era siquiera la intención, sin darle uso de ki a la gente seguía siendo un arma mortal. Pero en serio, este no era el modus operandi de Sadaloo. Fue demasiado indirecto. Y establecer a una persona como señor supremo del mundo entero no parecía el final aquí. Así que había alguien o algo más por ahí haciendo tonterías clandestinas a expensas del mundo. Maravilloso. XXX, India, SIN Dam, el interior de la base de la presa era mucho más pacífico que el exterior, al menos hasta donde Ibuki podía ver. Era realmente enorme y solo estaba en el interior del nivel superior. Realmente esperaba no tener que viajar hasta los niveles inferiores para llegar a donde necesitaba estar, pero no era como si hubiera un tanque adentro disparándole, así que incluso si lo hiciera, estaría bien. Había algunas cámaras de armas automáticas, pero eran bastante fáciles de evitar para un ninja experto en tecnología. Los empleados dentro se vestían de manera diferente a los empleados afuera de lo que había visto. La mayoría de las personas que estaban dentro vestían gruesos trajes blancos que parecían materiales peligrosos por naturaleza, con viseras sobre sus rostros para protegerlos de cualquier cosa que estuvieran haciendo. Cosas científicas, porque por la charla que escuchó mientras se escabullía por el porro no podía entender ni pies ni cabeza de los términos técnicos que se usaban. Sin embargo, tenía sentido que todo este lugar fuera solo un gran laboratorio científico cuando se tomó el tiempo para pensar en ello. Los experimentos y las pruebas requerían mucha energía para ejecutarse, y qué mejor lugar para establecer una instalación secreta para tal cosa que una presa hidroeléctrica.
No era como si tuvieran escasez de la energía necesaria entonces. Sin embargo, todo el alboroto que Naruto y Batsu estaban haciendo afuera estaba funcionando a la perfección para su misión furtiva. La mayoría de los científicos se agolpaban alrededor de cualquier señal de vídeo que pudieran encontrar desde el exterior para ver a los dos niños luchar contra un tanque. Al menos todos dijeron que era un tanque. No tenía neumáticos como los de un tanque, pero el arma principal ciertamente parecía y sonaba como tal. ¿Realmente necesitaba encontrar la sala de control principal y sabotearla rápidamente? No. Y la habitación con toda la pared más cercana a ella compuesta de vidrio para ver el interior parecía una buena elección, especialmente debido al hecho de que había un montón de servidores de computadora enormes en el interior y suficientes monitores supervisando todas las demás habitaciones imaginables de importancia en la presa, incluidos primeros planos de las propias compuertas cerradas. ¿Qué? ¿Alguien la atrapó? Mierda, ella no alertó a nadie de que estaba allí. Ninguna cámara la captó, ninguna persona la vio, ningún sensor de movimiento la captó. ¿Qué demonios? Una mujer con el pelo largo y rojo recogido en una sola trenza que le caía por la espalda miraba fijamente un trozo aparentemente normal de pared de hormigón dentro de la presa con poca luz. Ella era la única persona que Ibuki había visto hasta ahora que no usaba uno de esos ridículos trajes blancos que verías en cuarentena, sino que vestía un traje bastante genial. Mirar el escote expuesto de la mujer le dio un poco de envidia de los senos, y eso era mucho decir porque ella misma no se quedaba atrás en ese departamento. «Puedo verte», la mujer del traje dijo, señalando el modesto trozo de pared que había estado mirando durante unos momentos. «En serio. Bájate. Te estás avergonzando». La plantilla estaba lista, así que Ibuki se dejó caer de la pared, sosteniendo una hoja de camuflaje que rápidamente arrojó ahora que era inútil para ella. «Podrías verme. A menos que tengas ojos de rayos X, señora, realmente estaría interesado en descubrirlo. Averigua cómo fue lo que me delató. No dejé una huella ni un rastro en ningún lugar de este lugar», dijo con la mascarilla puesta sobre la nariz y la boca. La mujer elegantemente vestida se dio unos golpecitos en sus gafas de sol de color ámbar y sonrió. «Estos hacen más que hacerme lucir bien. Puedo encontrar personas con cantidades extraordinarias de ki. Comparado con los científicos y soldados que trabajan aquí, también podría ser un faro en el costas de Men». Ibuki se limitó a mirarla fijamente durante varios segundos antes de inclinar la cabeza confusamente. Que la mujer simplemente suspiró y sacudió la cabeza mientras se sostenía la sien. «Espera, ¿quién eres tú? De todos modos no importa, no importa porque todavía vas a recibir una paliza por entrar ilegalmente, cariño». Sin previo aviso, la mujer corrió hacia adelante rápidamente con la electricidad crepitando alrededor de sus manos enguantadas. Thunderknuckle. Ibuki se levantó de la pared detrás de ella y giró sobre la cabeza de la mujer, aterrizando detrás de ella deslizándose en cuclillas mientras el intento de golpe atravesaba la pared de concreto como si alguien le hubiera dado un mazo. «Guau», Ibuki dijo al ver el ataque inicial de su adversario, «golpeaste fuerte para una anciana. Realmente fuerte». Fue un testimonio del temperamento equilibrado de la fachada profesional de dicha anciana, porque en su mente tenía visiones de romperle el cuello a Ibuki en ese momento. Debería. Es en lo que hemos estado trabajando. ¿Quién era esa niña cachorrita que llamaba anciana? Ella solo tenía 30 por el amor de Dios, y ahora que quiere un ninja con nuestro trabajo su trabajo. Hablando de eso, ya que su tapadera fue descubierta de todos modos, Ibuki no tenía ninguna razón para tratar de mantener las cosas discretas por más tiempo, por lo que desdobló un Fuuma Shuriken muy grande que de alguna manera había introducido de contrabando sin que obstaculizara sus acciones en absoluto y lo arrojó, no a la dama que la desafió, sino a la pared de vidrio que se hizo añicos una vez que el arma golpeó el vidrio y lo atravesó, apuñalando la pantalla de una computadora en el fondo de la habitación y alertando a los desventurados trabajadores que estaban dentro. «Señorita Viper, ¿qué está pasando?». En uno de ellos gritó en estado de shock. Ibuki le sonrió a Viper debajo de su máscara mientras Viper simplemente se ajustaba los guantes en las manos. «¿Cómo se ve? La brecha de seguridad no se limita solo afuera con esos chicos. Ahora apártate del camino o simplemente te irás a herir». Lo que sea que la chica ninja quisiera estaba en esa habitación. No necesitaban que se lo dijeran dos veces y todos salieron corriendo a través de la pared de vidrio roto mientras Ibuki desaparecía detrás de ellos y fuera de la vista de Viper con su técnica de velocidad Kasumi Gake, que produce imágenes residuales.
reapareciendo justo enfrente de la consola que albergaba las pantallas que tenían vistas de las cámaras de las compuertas. Ibuki se encontró dudando. Espera, ¿cuál de estas las abre? Comillas, patada ardiente desde atrás. Ibuki tuvo que agacharse y rodar a un lado para no ser clavada en la parte posterior de la cabeza por una patada giratoria de Viper, completa con una explosión de fuego de sus botas. La patada falló y Viper aterrizó ágilmente en el panel de control, sus pies sin tocar un solo interruptor o botón mientras se echaba el cabello hacia atrás con aire de suficiencia. Cuidado, no presiones el botón de autodestrucción. Nunca lo lograrás. Tiempo. El ojo de Ibuki tembló ante el pensamiento que había hecho antes en broma de regresar para morderla. Realmente no creía que el lugar tuviera un botón de autodestrucción. Lo tendré en cuenta. Pero en serio, ¿fuego y electricidad? ¿Quién podría usar ambos simultáneamente? En algún lugar de la ciudad de Aura, un Sasuke enojado estornudó sin ningún motivo, enojándolo aún más. Viper saltó en el aire con un salto frontal y el fuego comenzó a acumularse a sus pies. Ibuki se deslizó rápidamente por el suelo resbaladizo para evitar lo que habría sido un pisotón de fuego. Al aterrizar, corrió tras Ibuki en su persecución, cerrando la brecha entre ellos más rápido de lo que este último había anticipado. Extendiendo una mano para engancharse a la pata de una mesa atornillada, Ibuki giró alrededor de ella en un giro brusco y se disparó hacia atrás en la dirección opuesta debajo de la mesa. Al final, Ibuki se había alejado. Viper miró hacia abajo para ver que Ibuki se había detenido a mitad de camino esperando a que ella echara un vistazo para poder arrojarle un kunai a la cabeza. Falló cuando Viper levantó la cabeza, pero cuando miró hacia abajo otra vez, Ibuki ya no estaba. Kede al mirar hacia arriba, vio a Ibuki descendiendo del cielo y colocó sus manos debajo de la parte superior de la mesa, ejerciendo una enorme cantidad de su esfuerzo y el esfuerzo de su traje para arrancar la mesa de metal atornillada del suelo en un extremo y bloquear la puerta. Serie de patadas de bicicleta que caen de la kunoichi descalza. Ibuki rebotó y aterrizó en el suelo justo enfrente de ella, pero se movió cuando escuchó que los pernos del otro extremo se arrancaban, lo que provocó que la mesa se volteara por completo con un ruido aplastante del metal golpeando el suelo. Luego se encontró con una serie de puños volando hacia ella con electricidad chisporroteando en los nudillos, y desde ese momento en adelante se comprometió a nunca ser golpeada con esos puños una sola vez. Un dropkick con salto de represalia golpeó a Viper en el pecho, pero un puñetazo posterior fue detenido. Las tres largas colas de moño de Ibuki en las que mantenía su cabello fueron agarradas con una mano y utilizadas para tirar de su cabeza hacia atrás para que Viper pudiera darle un codazo hacia abajo en su pecho que la dejó caer al suelo. Ella pelea tan sucio. Ibuki pensó para sí misma, parpadeando para contener las lágrimas mientras su mano apretaba fuertemente el área de su pecho. Es irónico considerando que soy un ninja, pero se hizo a un lado antes de que un puñetazo que atravesó el suelo pudiera hacer lo mismo con su cráneo y un barrido secundario de Viper falló cuando Ibuki tomó distancia nuevamente. Saltó hacia atrás en el aire, lanzando 3 kunai a Viper, quien los pateó con la parte inferior de una de sus botas. Comillas, ¿no te aplasté el esternón con ese codo? Quizás seas una prueba decente para este traje. Dijo mientras se ajustaba la corbata alrededor de su cuello. Es un traje muy bonito. Dijo Ibuki, en parte siendo honesta, en parte burlándose de su enemigo mortal. Sí. Tan solo hubiera sabido lo mucho que ese golpe la había lastimado, habría estado apresurándola en ese mismo momento, realmente, muy sexy manteniendo esos botones desabrochados con el cuello abotonado. Me gusta ese toque. No es lo que quise decir, pero aceptaré ese cumplido. Dijo Viper antes de volar en el aire a través del mecanismo en las botas de su traje. Su intento de pisotear a Ibuki con una patada ardiente falló cuando Ibuki lo esquivó y dejó una imagen residual en su lugar con Kazumi Gake. Una vez más, Ibuki fue hacia la consola de las compuertas antes de que Viper girara un dial en sus guantes y golpeara el suelo, comillas martillo sísmico debajo de Ibuki. El suelo se rompió instantáneamente y lanzó a Ibuki con fuerza contra una pared. Satisfecha por el desempeño del traje contra un luchador que tenía un control competente de su ki, Crimson Viper se ajustó los guantes nuevamente y se abalanzó rápidamente hacia Ibuki para rematarla con un puñetazo relámpago, comillas Thunderknuckle. Ibuki había escondido su mano derecha debajo de su muslo para ocultar el hecho de que se estaba concentrando. Las gafas de Viper podrían haberle indicado si alguien tenía libre uso de su ki. Trabajaba para desarrollarlo, pero ahí era donde terminaba la ventaja táctica. No podía ver si alguien lo estaba construyendo en preparación para una mudanza.
En el momento en que su puño arremetió contra Ibuki, ella estaba lista para contraatacar golpeando con su puño cubierto de una crepitante energía azul. El estancamiento de energía no resultó en un punto muerto, ya que Ibuki inmediatamente giró y colocó su codo justo en el pecho de Crimson Viper. Realmente pongamos a prueba este traje. Yoroi Armor Piercer usando su codo opuesto como un punto más enfocado para liberar su ki. El ataque de Ibuki hizo volar a Viper directamente hacia la consola de las compuertas. Al darle un recibo por el ataque anterior que la estrelló contra la pared, Viper golpeó las pantallas de la computadora y aterrizó en la consola, presionando quién sabe cuántos interruptores y botones. Maldita sea, no estaba atenta. Se escuchó un ruido sordo a través de la presa que sonaba como si viniera de los niveles inferiores e Ibuki se encogió. Oh, no, esa no fue la secuencia de autodestrucción, ¿verdad? Preguntó con miedo. Nadie jamás la dejaría olvidar por llamar luditas a Naruto y Batsui. Luego accidentalmente explotar porque no sabía qué botón era qué. Control de inundaciones. Viper logró salir, esforzándose por hablar mientras sostenía su cuerpo. El traje fue diseñado para imitar la habilidad de los usuarios de Ki, pero no fue diseñado para resistir los ataques recibidos de los usuarios de Ki, de ahí que aumentara su velocidad lo suficiente como para mantenerse al día y superar a las personas con la velocidad de Ibuki en ocasiones. También podría haber recibido ese ataque con uno de los chalecos que uno de los guardias de afuera usaba para protección. Sin embargo, era mejor que recibir el ataque sin él, razón por la cual la sangre aún no había comenzado a salir de su boca debido a una lesión interna catastrófica. Ella era mejor de lo que podría haber sido de otra manera. Ibuki no dijo nada al respecto, pero el hecho de que hubiera permanecido prácticamente funcional después de tomar la mitad comercial de su finalizador Yoroi fue algo notable. Si hubiera podido usar ambos ataques en combinación, el primero para suavizar el punto inicial del objetivo y el segundo como disparo mortal, definitivamente habría hecho precisamente eso y la habría matado. En lugar de eso, sacrificó la primera parte del ataque para detener el Thunderknuckle de forma segura. Aún así, abrió las compuertas. Eso estuvo bien, ¿verdad? ¡Hurra! ¿Hora de irse? Sin embargo, ese estruendo no parecía que llevaría a buenos momentos unánimes para todos. Entonces, dijo Ibuki, balanceándose incómodamente hacia adelante y hacia atrás sobre las puntas de sus pies antes de salir corriendo. Para salir y ver lo que había hecho, adiós. Viper no pudo bloquear el suspiro que salió de sus labios a pesar de lo mucho que le dolían las costillas y los pulmones, ya que acababa de perder ante esa chica. El traje necesita más pruebas contra enemigos adecuados, pensó para sí misma antes de que ella comenzara a alejarse cojeando hacia un vehículo de escape en la parte superior. XXX. Momentos antes, fuera de la presa, ¿todavía quieres luchar contra un tanque? Preguntó Batsu en voz alta y sarcásticamente mientras él y Naruto encontraban un afloramiento rocoso en el que ningún tanque podía entrar y atravesar, ni siquiera el tanque altamente móvil que lo seguía actualmente. Por lo tanto, el tanque optó por simplemente retroceder y bombardear su posición con fuego pesado. Utilizando fuego de ametralladora en cualquier intento de los clones de Naruto para tratar de desviar su atención, ¿cómo te va eso, imbécil? A pesar del tentador destino de Naruto antes, él también lo había hecho. Sin embargo, se apresuró a olvidar esa parte, ya que Naruto claramente lo había hecho a cambio de retroceder a una posición algo fortificada, léase, acobardarse por sus vidas. Cállate. Derribé un helicóptero de ataque blindado con mis propias manos, así que pensé que teníamos una oportunidad. Naruto argumentó a cambio, gritando por encima del rugido del fuego de los tanques, los dos podemos vencer a un tanque normal cualquier día solos. Pero maldita sea, esa cosa es rápida. Es como un tanque del futuro. Un tanque del futuro definitivamente no era normal. Los tanques no deberían haber podido moverse en direcciones exactamente opuestas con solo un segundo para girar. Los tanques no deberían haber tenido tanta ordenanza de dispararles con el arma principal durante 45 minutos seguidos. Los tanques no deberían haber podido tomar un Super Bread Cannon cargado por lluvia quemarropa desde la parte superior. Usa esa cabeza para algo más que almacenar rocas en la cavidad vacía donde debería estar tu cerebro. Idea un plan. Batsu dijo, golpeándolo en la nuca, lo haces todo el tiempo. Estoy bastante seguro de que un grupo de tipos con los que peleamos en el pasado te habrían matado si no hubieras podido hacerlo. Siempre soy yo, Batsu. ¿Por qué carajo siempre tengo que idear los planes? Nunca les mentí, idiotas, ni les dije que era inteligente. Soy muy bueno improvisando. Sí,
Pero no soy Napoleón, así que ¿por qué siempre tengo que sacar algo de mi trasero para ganar en momentos como este? Naruto respondió, comillas, hazlo. O tener relaciones sexuales de rutina está matando tu pequeña cantidad de células cerebrales o algo así, comillas, celoso. Incluso entonces, Batsu tuvo que detenerse y oler las rosas disparándole a su amigo. El arma pesada de ese tanque ni siquiera les disparaba proyectiles. Era más como ki o algo así. Una gran explosión de ki que los destrozaría en pedazos si los golpeara. Tal vez el sexo de rutina haría que tu pequeña cantidad de células cerebrales hiciera circular ideas útiles además de comer y hacer estallar cosas. Sin embargo, hacer estallar cosas era lo que necesitaban en ese momento. Muérdeme. No sé cómo detener un tanque. Destruir sus orugas es lo único que sé que funcionará para empezar, y si no te has dado cuenta, dijo Naruto, señalando el tanque con el único orbe rodante en la parte inferior que le permitía moverse con total libertad y según demanda, no hay huellas en esta cosa. Batsu golpeó su palma mientras otro disparo sacudía el paisaje, ojalá pudiéramos abrir esa cosa como una lata de tomate si no fuera un suicidio salir allí. ¿Estás seguro de que no puedes hacer Rasengan o algo así? Dijiste, le arrancó la cola a un helicóptero como antes a una piñata. Este es un tanque de la era espacial. Naruto señaló vengativamente, es un poco más grueso. Prueba con mucho más espeso. Como lo suficientemente espeso como para comerse un Super Breath Cannon cargado por Yubi desde arriba sin parar. Aún así, tuvo que preguntarse, comillas, qué tan duradera podría ser realmente esa bola. La cubrieron lo suficiente como para que tuvieras que ser un topo para dispararle, así que tiene que ser algo vulnerable, ¿verdad? Simplemente dio la vuelta o hizo estallar cualquier trampa que hubieran conseguido a una distancia de un minuto suficiente para colocarla apresuradamente mientras huían de ella, así que eso estaba fuera de discusión. En serio, ese cañón no estaba disparando proyectiles o de lo contrario ya se habrían agotado con la cantidad de disparos, y cada disparo salió del mismo color que el orbe debajo de la parte inferior del casco del tanque. El orbe brillaba desde debajo del tanque incluso ahora, haciéndolo parecer casi un ovni en la oscuridad, especialmente como el propio casco levitaba a 3 o 4 pies del suelo. Para decirlo sin rodeos, no parecía que la cosa más estable del mundo estuviera allí debajo. Y la mente de Naruto estaba corriendo para encender la bombilla que acababa de encenderse en su cerebro. Batsu, estoy a punto de hacer algo realmente estúpido. Cuando lo haga, necesito que le des a esta cosa con tu mejor tiro que puedas dar. Sin acercarte. Pero por el bien de Kami, simplemente no falles. Comillas, ¿en serio no vas a? Comenzó a decir antes de que Naruto asintiera sombríamente, cortando su pregunta con una respuesta, oh, no fallaré. Pero tú, antes de que pudiera terminar la última frase, Naruto saltó del área rocosa en la que se habían estado escondiendo y corrió hacia el tanque. ¿Seguro? No importa. Con eso, simplemente saltó a la cima de la roca más alta que pudo encontrar y comenzó a canalizar su ira cruda en energía mejorada, bañando su cuerpo en un ardiente color amarillo anaranjado. Con la técnica Burning Vigor activada, concentró toneladas de ki en las manos para preparar su movimiento más fuerte. Comillas, Tahu Kage Bunshin no Jutsu, Jutsu de clones de sombras múltiples. La escena al aire libre era como algo sacado de una película de guerra de la vieja escuela, con cientos de Naruto cargando hacia adelante gritando infierno al tanque que simplemente les disparó todo lo que tenía. El operador del arma, el conductor y el resto de la tripulación del tanque debieron haberse cagado en los pantalones al verlo. Finalmente, el propio Naruto logró superar la anarquía de balas y explosiones con el uso gratuito de Kawarimi no Jutsu y clones dispuestos a sustituirlo. Sin un segundo de vacilación, Naruto se deslizó debajo del tanque que se había levantado ligeramente del suelo a través de la parte de abajo que le permitía una movilidad ligera de 360 grados. La apuesta de Naruto había valido la pena por el momento mientras se pegaba a la parte inferior del casco. Tuvo que ser atropellado directamente por el orbe para ser aplastado. Pero aún así, la parte inferior del casco era tan dura como el resto del exterior. Y el orbe estaba cómodamente sujeto, la mitad dentro del tanque y la otra mitad debajo, lo que permitía que el vehículo rodara sin ser una monstruosidad engorrosa. Maldita sea, esta cosa está caliente. Pegando su espalda a la parte inferior del tanque con chakra, Naruto se miró las manos y respiró hondo antes de aprovechar algo del chakra del Yuubi. Lo suficiente para poder hacer que esto funcione mejor de lo que lo haría de otra manera, comillas Chou y Kitayou, Super Breath Cannon desde su boca, Naruto disparó una enorme cantidad de chakra azul y rojo que hizo más que tallar una brutal zanja en el suelo debajo de su cara mientras el tanque seguía moviéndose.
También logró hacer su mejor impresión del sistema hidráulico y empujó la parte delantera del tanque hacia arriba en el aire, lo suficientemente alto como para brindarle a Batsu la vista más clara del orbe que cualquiera de los dos había tenido en todo el día. Incluso la vista de cerca de Naruto no era tan buena debido a lo brillante que era. No podía mirarlo sin lastimarse los ojos. Era un orbe blanco y negro que brillaba en un azul pálido que parecía un símbolo del yin-yang, irradiando suficiente poder como para mantener incluso las más mínimas motas de suciedad fuera de él, haciéndolo parecer grande, brillante y prístino. No hace falta decir que no había ninguna posibilidad de que alguien pudiera haber pasado por alto esa gran baliza intermitente. Y Batsu no lo hizo. Neketsu Zenkai Kyaidan, bala super tripa ardiente. Un furioso ki naranja del tamaño de la mitad del cuerpo entero de Batsu gritó desde sus manos en el momento en que vio el primer círculo interno de la cosa yin-yang debajo del tanque, y cubrió la distancia necesaria como un cohete antes de explotar justo en el objetivo. La explosión resultante fue el espectáculo de luces más increíble de fuego blanco y negro antinatural que jamás había visto. Elevándose 15 metros en el aire y en diámetro y llevándose consigo incluso a los clones que no quedaron atrapados en el Big Bang. Los brazos cayeron inútilmente a un lado, la mandíbula de Batsu se abrió ante la vista de la que no pudo apartar la vista hasta que la explosión disminuyó, qué explosión de tamaño tan extraño, y una vez que lo hizo, se dio cuenta de que su amigo personal cercano. Durante muchos años, en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas, en la paz y griega, no tan paz, había estado extremadamente cerca de esa explosión. Naruto Batsu gritó, saltando de su roca para correr hacia el sitio de la zona cero donde podría comenzar a buscarlo y finalmente encontró a un Naruto ennegrecido y cubierto de hollín, despierto y mirando al cielo desde su espalda. ¡Oh! ¡Hombre! Naruto todo lo que Naruto hizo fue toser una vez, sin quitar nunca los ojos de la luna recién expuesta en el cielo. Batsu corrió hacia él y lo sentó, quitando la suciedad negra de Naruto antes de darse cuenta de que era inútil y darle un descanso. Una buena ducha de 1 hora o varias con jabón industrial se encargarían de eso. Las cosas estuvieron en silencio por un momento antes de que Batsu no pudiera seguir disfrutando de su victoria, eso fue jodidamente increíble. ¿Viste eso? Y así, los ojos de Naruto se iluminaron y no pudo evitar unirse, ¿lo ves? Ya casi estaba allí, se dejó caer inmediatamente y corrió hacia él cuando vio a Batsu cargando una gran Super Guts Bullet naranja, pero ni siquiera la capa de chakra podía permitirle escapar de una explosión como esa. Pensé que estaba sordo hasta ahora, no puedes quedarte sordo permanentemente conmigo aquí, idiota. Kyuubi intervino de la nada, ambos simplemente vaporizaron a la tripulación de un tanque de personas y, por cierto, quemaron 1/4 de milla de tierra. ¿Qué manera de resaltarlo primero? Felicitaciones. ¿Qué pasó con esa llama?, preguntó Batsu, sacudiendo la cabeza mientras comenzaba a caminar de un lado a otro, fuego blanco y negro. ¿Alguna vez has visto eso antes? Una vez, Naruto pensó distraídamente antes de levantarse del suelo, desearía tener una foto de eso. 3 cosas de las que desearía tener una foto: el salón Budokan siendo demolido, lo que sea que Sasuke y yo hicimos para hacer ese cráter en el templo de artes marciales en Tailandia, y esa explosión. Quiero decir, dejó de hablar al darse cuenta de que el rugido del eco de la explosión aún no había desaparecido. A menos que no fuera el eco de una explosión, ¿qué es eso? Su celebración mutua de lo genial que acababa de ser terminó siendo interrumpida. Ambos giraron en dirección a la presa y luego rápidamente desearon no haberlo hecho antes de salir corriendo lo más rápido que pudieron en la otra dirección, terreno elevado. Terreno elevado, terreno elevado. Joder, súbete a un árbol. La razón fue que una gigantesca ola de agua dulce que había estado retenida detrás de una presa había salido demasiado rápido hacia el área inmediata. Hasta 2 millas de la presa terminarían inundadas como resultado de que las compuertas se abrieran todas a la vez, que en realidad eran solo 2 millas de las 3 que componían el terreno que el Shin se había apoderado para tener privacidad de todos modos, así que absolutamente nada estaba realmente allí. A excepción de Naruto, Batsu voló segmentos de un tanque de alta tecnología y aproximadamente 150 soldados que habían estado manteniendo el resto del área cerrada mientras su tanque experimental de alta tecnología intentaba asesinar a sus intrusos adolescentes. Trepar a un árbol fue una buena idea para empezar. Desafortunadamente, galones y galones de agua que chocaban contra el tronco del árbol equivocado podían derribarlo, y eso fue lo que le sucedió al de ellos. El peor viaje en troncos de todos los tiempos.
XXX, mientras tanto, ciudad de Aura, Japón, mansión personal de Karin, Juri luchó de una manera que ninguno de ellos había visto antes. Es cierto que Chun-Li luchó con un estilo muy intenso, pero esa era su preferencia personal. Las patadas funcionaron mejor para ella que usar las manos cuando se trataba de generar un impacto devastador en la mayoría de sus ataques porque, bueno, todo lo que tenías que hacer era echar un vistazo a las cosas para ver por qué. Eso era como preguntar por qué un martillo era bueno para romper cosas. En comparación, Juri simplemente no golpeó en absoluto. Periodo. Si ella peleara con las manos atadas a la espalda, todo lo demás que había ocurrido en la pelea habría sucedido como ya sucedió. Ninguna de las chicas habría podido justificar que algo fuera diferente. Lo que lo hizo aún más doloroso cuando Sakura se despertó recostada sobre fríos ladrillos adornados afuera, junto a un agujero en el ventanal de abajo. Que Sakura se levantó lentamente a pesar del dolor que le punzaba el cuerpo. Definitivamente magullada y golpeada, comenzó a ponerse de pie y a quitarse fragmentos de vidrio de su brazo izquierdo. ¿Qué pasó mirando hacia la luna mientras intentaba recuperar la orientación? Ah, y como si una computadora se reiniciara, ahora lo recordaba. Se puso un poco demasiado entusiasta al intentar un Sunpukyaku para intentar maniobrar a Juri hacia una trampa de un movimiento de Kammi y terminó pagando por ello. ¿Pero ella quedó inconsciente por lo que pasó? ¡Oh Dios! Sin embargo, todavía podía escuchar cosas siendo aniquiladas por dentro y se levantó para intentar volver a unirse a la pelea en cuestión de la que anteriormente había sido eliminada. No era como si necesariamente hubieran estado ganando cuando ella hizo ese movimiento, de ahí que se hubiera puesto en riesgo solo para intentar darle a uno de sus amigos una oportunidad abierta. Ni siquiera recordaba haber visto lo que la golpeó. Solo mucho morado o rosa. Ella no lo recordaba exactamente. Levantándose y corriendo de regreso a la mansión, recorrió varias de las habitaciones más grandes de ese piso y vio muchos cuerpos inmóviles en el vestíbulo principal. La escalera principal del piso de arriba había quedado devastada. La ornamentada barandilla había sido completamente rota y muchas de las escaleras estaban rotas. Ni siquiera hablamos de la pared de al lado. Sakura se arrancó la manga de un brazo de su maltrecho uniforme y lo usó para cerrar temporalmente un corte del vidrio que le había lastimado el brazo. La sala de estar, el atrio, el salón de la planta baja, todo parecía como si un conductor de montacargas borracho los hubiera atravesado, incluidas las paredes. Por suerte, tenía docenas de habitaciones más de donde procedían. Hablando del salón de abajo, justo afuera de la habitación justo al lado de la puerta para entrar, Sakura se detuvo cuando Karin voló a través de ellos y golpeó la pared en el lado opuesto del pasillo con un crujido que iba junto con el agujero de su cuerpo hecho en el que era 5 veces su tamaño. Karin gimió, sosteniendo un chichón en su cabeza que sangraba por un lado de su cara. Al igual que Sakura, su propio uniforme rojo fue cortado y hecho jirones. Su corbata azul debajo del cuello de su camisa estaba completamente desabrochada y colgando. Me temo, dijo al notar la presencia de Sakura, no hemos avanzado mucho en derrotar a Jurian. Ayúdame a defender a Sakura-san. Sakura hizo lo que le había pedido y temió que necesitaría ayuda para caminar, pero Karin no lo hizo cuando ambas entraron al salón donde normalmente se sentaban y pasaban el tiempo cada vez que alguien había estado en la casa de Karin. Lejos de casa. Kammi no se veía más impecable que ellos dos. Su sombrero había sido descartado en algún momento de la batalla, y su cabello había sido obligado a soltarse sus habituales trenzas gemelas, pero ella todavía estaba de pie y peleando a diferencia de los dos que habían sido eliminados de la pelea en intervalos separados. Sin embargo, a diferencia de ellos, Kammi no pudo darse el lujo de tomar 5. Si ella caía, Juri declaró repetida y expresamente que la asesinaría en la primera oportunidad que se le presentara. Sacando un cuchillo de una de sus botas, Kammi lo arrojó directamente a Juri pero no golpeó nada más que un pilar en la habitación cuando pasó junto a ella. Lindo. Dijo antes de saltar hacia adelante con una floritura giratoria que terminó en una patada en el talón. Kammi lo evitó y el piso terminó destrozado bajo la fuerza del ataque puntiagudo de Juri. Comillas, tu pequeño amigo ninja te dio eso para enseñarte cómo matar mejor por él. Supongo que pasa de un maestro a otro. Patético, comillas, no mato por nadie, Kammi gritó en respuesta, comenzando a perder los estribos. Juri seguía refiriéndose desagradablemente a ella como una muñeca que funciona mal, una verdugo. Sin emociones, la prostituta asesina de Bison o cualquier otro número de nombres desagradables, comillas, ni siquiera recuerdo lo que hice en ese entonces. No he matado desde la primera vez.
Vine aquí comillas ¿crees que un año de ser una buena niña es borrón y cuenta nueva? Juri dijo con una risa burlona antes de que su mirada se volviera absolutamente malévola. No. Aparentemente perdiste la memoria. Gran cosa. Eso no cambia lo que has hecho. Ella pisoteó el suelo con un pie, rompiéndolo de nuevo con el pie. Comillas ¿tienes idea de cuántas vidas terminaron tú y tus hermanas? Especialmente tú. Se suponía que eras la mejor. La original. Creada y criada durante la niñez solo con el propósito de satisfacer las necesidades de Sadalo y M. Bison, Sakura se llevó una mano al pecho ante un pensamiento. ¿Qué se le ocurrió? Cammy había estado con Sadalo durante años antes de ese fatídico día en que los conoció. Y era cierto, no se sabía cuántos o a quién había matado antes de eso, comillas Cammy mató a alguien cercano a ti. La intención asesina de Juri se volvió hacia Sakura, pero ella se mantuvo fuerte. Al menos hasta que Juri soltó una carcajada y sonrió con picardía. No. Ella no lo hizo. Pero Sadalo sí lo hizo. Entonces, ¿por qué diablos tenía tantas ganas de matar a Cammy? Toda esa organización me quitó todo y me enferma. Puede que Bison esté muerto, pero no pararé hasta que se erradique cada gramo de Sadalo, de abajo hacia arriba, todos activos para él en su tiempo, hasta que su sombra sea completamente borrada de este mundo. Todos ellos llevan el hedor pecaminoso de ese lunático y lo limpiaré con fuego. Cammy se miró las manos con el ceño fruncido pensativamente en sus bonitos rasgos. Era realmente tan mala persona antes de perder la memoria. Dalsin dijo que no tenía ningún sentido de conciencia de sí misma y mucho menos de lo que estaba bien o mal, pero realmente eso hacía alguna diferencia. Ahora más que nunca estaba segura de que no quería recordar nada de su pasado. Si lo que había hecho terminó con alguien odiándola tan resueltamente sin siquiera conocerla antes, la amnesia fue probablemente lo mejor que pudo haber sufrido. Le dio una segunda oportunidad. O un periodo de primera oportunidad, ya que, para empezar, nunca había tenido una. El pequeño asesino sin corazón está teniendo un momento de reflexión solemne, dijo Juri, sacándola de sus pensamientos. Vamos Killer Bee, muéstrame qué te hace tan especial en comparación con el resto de esos robots de carne y hueso. ¿No estás usando el lavado de cerebro como excusa para no pagar por tus pecados? Tienes razón, no volveré a pedir eso, Cammy dijo en tranquila aceptación, pero incluso si mi pasado sigue intentando alcanzarme, eso no significa que no pueda seguir mirando y avanzando hacia el futuro. Todo lo que tengo que hacer es adelantarme a él. ¡Qué dulce! Pero ¿cómo va a funcionar ese futuro cuando no vas a vivir 5 minutos más? La energía oscura se acumuló en la pierna elevada de Juri antes de que ella la balanceara y pateara una media luna ondulada de ki de color rosa violáceo hacia Cammy, comillas Fuajin, Bing Breaking Glade comillas Hadoken, puño de oleada. El propio entrenamiento de Sakura con los consejos y programas que RYU le dio hace meses mostró los frutos de ese trabajo cuando disparó un Hadoken directo y rápido, bien dirigido que interceptó el propio proyectil de Juri y le permitió a Cammy la libertad de correr hacia adelante y luchar una vez más. Ver a Juri esquivar los ataques de Karin antes en el piso de arriba realmente ayudó a Cammy al darle tiempo para analizar los movimientos de la mujer. Era asombroso lo rápido que su cuerpo se movía en ciertos casos por solo un instante. Su cuerpo parecía aumentar aleatoriamente su ya formidable velocidad durante un abrir y cerrar de ojos y luego volvía a la normalidad. Si Cammy no estuviera tan segura de que se movía exactamente a la misma velocidad que normalmente lo hacía Juri, no lo habría notado, como Sakura y Karin no. Pero la velocidad reconocía. La velocidad, y ese pequeño aspecto de la pelea no era algo que alguien que quería matarte intentara poner en una bolsa de arena en medio de una pelea. La había visto evitar ataques lo suficiente como para saberlo a estas alturas. Tan pronto como se acercó lo suficiente, Cammy plantó una mano en el suelo y movió las piernas hacia afuera en un movimiento de azote y balanceo para intentar patear a Juri en la cara. Por supuesto, falló, pero estaba destinado a probar el punto que ella estaba tratando de demostrar, que Juri solo se movía a una velocidad casi ilegible cuando estaba esquivando. Sakura y Karin intentaron atacarla desde ambos lados cuando aterrizó, pero Juri saltó de nuevo y lanzó con ambas piernas una especie de patada dividida que golpeó a ambas chicas y las aturdió. En el momento en que sus pies volvieron a tocar el suelo, eligió un objetivo y siguió, comillas en pausa, molino de viento perforador dando volteretas varias veces en un solo salto. Las piernas de Juri se convirtieron en verdaderas aspas de abanico, y su objetivo era Karin. Para empezar, ya había estado en sus últimas piernas, pero recibir 6 patadas rápidas con tan malas intenciones detrás de ellas.
Fue simplemente todo lo que pudo soportar después de recibir patadas en su propia casa durante la mayor parte de la noche. El cuerpo de Karin voló hacia un sofá cercano que procedió a volcar cuando lo golpeó, aterrizando del otro lado en el suelo boca abajo. Una Sakura con los ojos muy abiertos vio de cerca los ojos de Juri después y la sonrisa de satisfacción en su rostro. A Sakura no le hizo gracia. Ganar y perder peleas era una cosa. Hacía mucho que había aceptado que a veces ella y sus amigos serían golpeados, a veces lo suficientemente malos como para conducirlos a la derrota. Ella había perdido peleas, Karin había perdido peleas, Cammy había perdido peleas. Todos lo habían hecho. Ibuki, Naruto, Batsu, Blanca, Honda, Dan, especialmente Dan, Chun-Li, Ken, Guile e incluso RYU. Habían recibido una paliza real en un momento u otro. Era la naturaleza de la bestia la que eran las artes marciales y la lucha en general, y el hecho de que por lo general tendían a derivar hacia problemas a gran escala que podían resolver de alguna manera. Pero esto fue diferente. Alguien estaba atacando a Cammy por algo de lo que ella no tenía el más mínimo recuerdo a pesar de que todavía sentía remordimiento por ello. Eso ni siquiera afectó a la persona que la atacó en Jurian. Ella destruyó la casa de su rival número 1 y amigo cercano y posiblemente podría haberla matado, ¿y para qué? Este era el lado oscuro de las artes marciales que ella despreciaba. Las personas con poder tendían a utilizar ese poder para hacer lo que quisieran con total desprecio por sus semejantes, sin importar cuán destructivo fuera. Y era algo que estaba tan cansada de ver y con lo que lidiar, esta supervivencia hacia atrás de la mentalidad más fuerte que había llevado a tragedia tras tragedia. Comillas hipócrita. Sakura finalmente perdió los estribos y no iba a recuperarlos tan fácilmente. Movió su pierna hacia arriba y luego hacia abajo en una patada de hacha que Juri bloqueó con un levantamiento de su propia pierna. ¿Quieres destruir a Cammy por lo que hizo cuando no estaba consciente? ¿Pero qué hay de ti? ¿A cuántas personas has lastimado o mataste a propósito sabiendo muy bien lo que estabas haciendo? ¿A cuántas personas mataste hoy? Nunca dije que tenía razón con lo que quiero. Juri dijo secamente. No se dejó engañar lo suficiente como para pensar que estaba haciendo lo correcto, ni intentó ni quiso justificarse. El simple hecho del asunto era. Simplemente ya no me importa. ¿Entiendes? No puede ser un concepto tan difícil de entender. Así, algo en el estado mental de Sakura finalmente se rompió. Ella había sido, con diferencia, la más normal de todos y cada uno de sus amigos que pelearon. Era una buena estudiante sobresaliente con una familia acomodada que la amaba y con la que vivía activamente. Aborrecía la idea de lastimar a otros fuera de los partidos deportivos y sentía un marcado disgusto por matar y matar. Ni siquiera dijo malas palabras, nunca. Incluso cuando era apropiado, comprensible y perdonable hacerlo. Pero después de lidiar con todo tipo de monstruos, criminales y otras personas explícitamente horribles desde los 13 años que aparentemente no tenían ninguna razón para cometer malas acciones más que solo porque podían, ya que nadie podía detenerlos, junto con al contarle de segunda mano historias de personas cercanas a ella que habían sido perjudicadas por estos tipos desagradables, finalmente había llegado al punto de ebullición. ¿Cómo hablas en serio?, preguntó en un tono peligrosamente bajo, muy poco característico de un pugilista. Generalmente alegre y lleno de vida. Perfectamente en serio. Juri tenía un brillo bastante loco en sus ojos. En lo que a mí respecta, si termino yendo al infierno por lo que he hecho, eso me dará la oportunidad de castigar a esos patéticos bastardos que mataron a mi familia. Y todos los que alguna vez se asociaron con ellos por toda la eternidad. Levantó su pierna para patearla de Sakura a un lado, pero encontró que su intento de iluminar a Sakura con su pierna opuesta fue bloqueado cuando Sakura detuvo que su espinilla se elevara con la suya. ¿Qué demonios? Se suponía que patearle la pierna a un lado la desequilibraría. ¿Cómo se recuperó así lo suficiente como para bloquear? Entrecerrando los ojos, Juri comenzó a tratar de adelantar los pasos de Sakura para confundirla lo suficiente como para apagar sus luces como lo había hecho con Karin. Solo para descubrir que Sakura fue capaz de avanzar en el tiempo lo suficientemente bien como para evitar ser superada dentro del alcance de ataque. No podía conseguir un ángulo para atacar desde el que a Sakura le resultaría incómodo defenderse. ¿En serio? ¿Qué estaba pasando? Ella había estado pateando el relleno de esas 3 chicas, y ahora que la modesta niña de 2 zapatos había arruinado su pila, ¿podría hacer algo como esto? Interesante. Interesante pero extremadamente irritante. La piel de Sakura se oscureció ligeramente hasta alcanzar un tono de bronceado realmente bueno,
Pero en la poca luz del salón era difícil decirlo. Cammy pudo ver, sin embargo, que debajo de la bufanda de la blusa del uniforme de Sakura había algo rojo que podía ver grabado en la camisa blanca. Al principio pensó que se trataba de uno o dos cortes que Sakura había sufrido antes. Después de todo, la había visto patearla a través de una ventana como todos los demás, pero no estaba sangrando. No había sangre en absoluto. De hecho, parecía ser rojo brillante. Sin embargo, Juri no veía ni le importaba nada de eso. Estaba más preocupada por el hecho de que Sakura todavía le impedía hacer un solo movimiento con nada más que su posición. Los luchadores expertos no podían ni habían podido sofocar sus ataques con ese tipo de movimiento. Era como si se deslizara por el suelo con fluidez, apenas moviendo las piernas. Vamos, esta anomalía no pasó desapercibida para Juri. La gente no solo igualaba la velocidad con ella. Incluso si ella no usaba abiertamente su carta de triunfo para atacar, no voy a usar este estúpido ojo para algo tan simple como encontrarme una apertura, debería poder hacerlo solo. No necesito el motor Feng Shui para eso, pero los pasos de Sakura se estaban volviendo más agresivos mientras corrían por toda la habitación en su pequeño baile de posicionamiento, y no estaba tratando de desperdiciar sus esfuerzos con ni siquiera un jab hasta que supiera con certeza que tenía a Juri y podía golpearla sin fallar. Sakura tenía todo el tiempo del mundo. Era un juego de quién sería más impaciente de los dos, y con amigos como ella una cosa que a Sakura le sobraba era paciencia. No vine aquí para jugar a la rayuela con el pequeño protegido de RY, Juri pensó para sí misma antes de finalmente perder el control y alejarse para ganar mucha distancia, comillas bien. Veamos cómo sales de esto bailando. Fuarenjin, cuchillas de cadena rompevientos. El ojo izquierdo de Juri brillaba constantemente de color rosa en este punto en lugar de solo un destello esta vez, y con eso, ki rosado irradió de todo su cuerpo mientras comenzaba a girar y disparar patadas más rápido de lo que nadie podía seguir. Con cada patada que lanzaba, Juri disparaba discos de ki rosados en todas direcciones, convirtiendo efectivamente el salón del primer piso de Karin en la cúpula del terror. Cammy esquivó tantos como pudo, pero no pudo evitarlos a todos, y uno la alcanzó en la parte posterior de la pierna, efectivamente cojeando y obligándola a tomar dos más que la tiraron al suelo y le hirieron la carne. Sakura permaneció tranquilamente frente a la tormenta de ataques mortales, enojándose progresivamente más y más con cada rayo de ki que no la alcanzaba. Tanto es así que finalmente tuvo que apretar y apretar los dientes, dejando al descubierto unos caninos ligeramente afilados. Comillas, ella piensa que eres una especie de debilucho. El oscuro susurro en su cabeza no hacía nada para saciar su estado de ánimo, alimentándolo aún más, pensando que te resistirás ante un bombardeo incesante. Ella puede lanzar todos los ataques que quiera. Puede enviar miles, incluso millones. Todo lo que necesitas es solo uno. Sakura juntó sus manos y las retiró para comenzar a desarrollar su ki. Se sintió increíble. Nunca antes había sido tan natural. La construcción de su Hadoken de gran tamaño normal fue rápida, casi en un instante. Pero si fuera así de fácil desarrollar su gigantesca explosión de ki característica. Comillas, ¿por qué detenerte ahí? Eres mejor que esto. Si eres más fuerte, muestra tu fuerza. Haz que se arrepienta de haber venido aquí. Con un breve gruñido de esfuerzo, Sakura inyectó aún más ki en sus preparativos, haciendo que pareciera que crecía aún más. Parecía estar a punto de estallar entre sus manos, cambiando espontáneamente entre colores brillantes. Juri detuvo sus movimientos una vez que el Hadoken de Sakura comenzó a hacer su mejor imitación de la aurora boreal. Que diablos, no podía tomarse el tiempo para examinar qué pasaba con el ataque pendiente de su oponente, mientras un rayo rosa crepitaba alrededor de su ojo izquierdo, obligándola a hacer una mueca y cerrarlo de dolor. ¿Un mal funcionamiento? Sabía que esta cosa no era lo suficientemente fuerte como para sostener mi tipo de estilo de ataque. El dolor era debilitante. Y ese Hadoken no parecía algo con lo que pudiera lidiar si su hardware la perjudicaba. Sin embargo, con toda sinceridad, había estado abusando del motor Feng Shui. No había habido mucha necesidad de usarlo únicamente para acciones evasivas al principio de la pelea. Simplemente tenía ganas de mentalizar a su presa, degradarla antes de ponerla en su lugar. Jugando con ellos, por así decirlo. Sin embargo, estas chicas estaban muy por encima, incluso capaces de soportarla tanto tiempo como lo hicieron una vez que ella tomó en serio la idea de dejarlas a un lado. Y ahora se le había acabado el tiempo. TCH, Juri sonrió a pesar del dolor paralizante en su cabeza. Supongo que
Puedo entender por qué Seth los tenía a todos en la lista como posibles conejillos de indias para su pequeño proyecto científico. Más tarde. La discreción era la mejor parte del valor en este caso, y el esfuerzo excesivo le serviría de poco si no podía escapar después de terminar el trabajo. Matar a Cammy fue solo un toque personal al que podía volver en cualquier momento. Aparte de ese pequeño objetivo opcional, ella ya había hecho la parte de su trabajo que involucraba a las chicas. Así, se abrió camino a través del resto de una de las ventanas del salón y salió al campo abierto alrededor de la mansión de Karin. Sakura se alarmó al principio. Juri había estado ganando. Ganando cómodamente. Y entonces de repente se fue, justo antes de que Sakura decidiera montar su contraofensiva. Su lado oscuro no era fanático de ese resultado en absoluto, comillas, esto no es una victoria. Fuimos derrotados por un cobarde que corre. Una verdadera batalla no está completa hasta que se detiene un pulso. Ella no escapará de esta explosión. Fuego y mátala, comillas, Tenmetsu incubado. Sakura estaba a punto de dispararle a su Hadoken cuando se detuvo. Cammy y Karin estaban caídas y ella podía sentir su propio poder. Si dejaba ir su técnica de ki, no iba a ir bien. Iba a llegar a todas partes. El único lugar seguro estaría detrás de ella y ella lo sabía. Comillas, no importa, vale la pena. Esa mujer es la encarnación de todo lo que has llegado a odiar de la lucha, hacerlo solo por el bien de la destrucción. Acaba con su vida, ¿vale? Definitivamente no era ella la que hablaba. No iba a disparar al maldito Shinku Hadoken más fuerte que jamás había creado, incluso contando toda su potencia en el entrenamiento, si eso mataría a alguien, especialmente a sus amigos por accidente. Entonces, ¿por qué fue tan difícil dejarlo a un lado? ¿Por qué fue tan difícil reprimir este impulso y el impulso que lo acompañaba? Ella no quería eso para empezar. Se le ocurrió cuando Juri le había hecho ver rojo. Y ahora estaba luchando internamente con uñas y dientes para evitar destruir a sus amigos y todo el extremo norte de la casa de Karin. Destrucción por la destrucción, solo por diversión para poder mantener esa buena sensación que estaba teniendo. Justo como lo que más odiaba y lo que originalmente la desató. Con ese empujón extra de alguna manera alejó todo ese poder absurdo, a pesar de que le dolía como si tuviera dolores en el pecho, y cayó al suelo agarrándose el corazón. El impulso que había estado allí antes en su cabeza desapareció y la madre de todas las migrañas permaneció en su lugar. Hombre, pensó Sakura para sí misma, recostándose lentamente de lado en el suelo. Incluso cuando hacía mucho frío y estaba cubierto de escombros, todavía parecía más cómodo que cualquier superficie acolchada en ese momento. No. ¿Qué fue eso? Dormir nunca se sintió tan bien. Cammy yacía en el suelo, curándose las heridas del último ataque enloquecido de Juri que destrozó lo poco que quedaba del salón. Su muslo derecho tenía un corte bastante decente, al igual que su brazo derecho y una herida superficial en el lado izquierdo de su cuerpo, cortando su leotardo. Observó que la piel de Sakura recuperaba su tono claro habitual y desde su punto de vista ahora podía ver mejor lo que había sido cortado en la parte trasera de su uniforme. Parecía ser una especie de kanji, pero ella no era una experta en leerlos y sabía lo suficiente como para operar cómodamente el día a día en Japón. Este en particular era incomprensible para ella ya que nunca antes había necesitado usarlo. Por lo que no podía decir qué significaba. Toda esta situación había sido una mala noticia de principio a fin. Así que ahora había alguien en la ciudad con suficiente poder para manejarla a ella, a Karin y a Sakura simultáneamente y hacer que todo pareciera fácil todo el tiempo. La golpeamos una vez. Una vez. Y ella se levantó. Y procedió a seguir golpeándolos hasta el cansancio. Lo que sea que Sakura haya hecho al final para disuadir a Juri, por extraño y alarmante que fuera verla cargar el Hadoken más inestable del que jamás había sido testigo, tenía que ser contado como una bendición esta noche. XXX, hace unos momentos, aldea rural en Kerala, India, lo siento, pero no golpeé las compuertas a propósito. Dijo Ibuki, sentado en medio de una puerta en la casa de Dalsim después de regresar de una misión exitosa, te lo dije. Había una señora llamada Viper que peleó conmigo en la sala de control y la tiré al panel. Fue completamente inevitable. Punto. Sí, bueno, todavía quedamos atrapados en una ola gigantesca del agua liberada. Batsu respondió, sentado en calzoncillos y con una toalla ligeramente húmeda sobre la cabeza, nuestros teléfonos están oficialmente muertos. El mío estaba muerto cuando ese tanque me hizo volar. Comentó Naruto, levantando una mano fuera de turno, estoy quemado estos días de todos modos, así que realmente no me importa.
Al igual que Batsu, Naruto también estaba en ropa interior y sufrió algunas heridas por la explosión del tanque vendado por la esposa de Dalsim, Sari. Irían a casa por la mañana una vez que Dalsim hubiera descansado lo suficiente para llevarlos en un viaje de regreso a Japón, pero mientras tanto todavía estaba durmiendo para recuperar energías. Había sido un gran día. ¿Qué tipo de empresa era Shin? Para empezar, los desarrolladores de armas tenían reputaciones turbias, pero todo lo que había sucedido hoy desencadenó cada bocina lógica en su corazón. Esa presa no podría haber sido sancionada. No era posible que se permitiera que algo así sucediera. En partes del mundo como este, los cuerpos de agua eran invaluables, y simplemente bloquear uno para obtener ganancias monetarias no iba a suceder así, apareciendo casi de la noche a la mañana como Dalsim había dicho que había sucedido. Un gruñido escapó de la boca de Naruto con un poco de incomodidad por el ajuste de sus vendas, pero una pequeña sonrisa para Sari le hizo saber que estaba bien. Intentó insistir antes en que ni siquiera necesitaba desperdiciar sus vendajes, aludiendo sutilmente a que el júbilo tendría mejor al amanecer, pero ella no aceptó nada de eso. Mientras comenzaba a descansar y a reflexionar sobre dónde exactamente iban a dormir todos esa noche, una sacudida llegó al fondo de su mente que obligó a sus pupilas a dilatarse. Momentáneamente en estado de shock. Tuvo que evitar correr hacia el este-noreste. Todo el incienso ardiendo en ese lugar estaba jodiendo su cabeza o sintió Satsui no Adou. Eso era imposible. Nadie más lo sintió. Si Akuma hubiera estado allí y hubiera proyectado abiertamente su poder, la sensación habría hecho que él y todos los demás en la aldea comenzaran a sudar frío. Tampoco podría haber sido RYU el que tuvo uno de sus episodios, porque estaba en Australia haciéndolo de Ronin en el último control. Comillas, el hecho de que algo esté lejos no significa necesariamente que haya un rango para sentirlo. Kyuubi le informó al escuchar sus pensamientos, ya que la sensación de esa energía oscura también había llamado su atención. Estuvimos manchados con esa mancha durante la mayor parte del último año antes de que expulsaras su influencia de tu lado oscuro. No hace falta decir que estás muy familiarizado con este Satsui no Adou. Eres muy sensible debido a lo que nos sucedió en el pasado y debido a mi origen. Sí, porque el Yubi era supuestamente una bestia de chakra de malevolencia, por lo que tendría que saber cosas malas cuando las sintiera. Por eso sabía con certeza que RYU todavía estaba en Australia en el último control, porque lo sintió hacia el sur hace unas semanas. XXX, ciudad de Aura, Japón, Genanten, siempre tan quisquilloso como era, Gen estaba pasando las horas cercanas a la medianoche revisando los libros de registros de Sasuke para el restaurante para tener algo con que abordar el caso del chico mañana para enojarse con él. Necesitaba la distracción ya que su pequeño amigo Akira había sido golpeado bastante brutalmente por alguien que aparentemente había venido para ver qué habilidades tenía para ofrecer. Tenía más resentimiento que de costumbre debido al encuentro con la mujer Julián que no había podido localizar hasta el momento. Mientras leía, la cabeza de Gen se inclinó hacia arriba como si hubiera escuchado algo, pero reinaba un silencio absoluto dentro de la habitación y la oficina de Sasuke que había asumido durante su estadía. No había oído nada. Con su larga experiencia en las artes marciales, Gen tenía un profundo conocimiento de lo sobrenatural y había desarrollado una especie de sexto sentido para los poderes de los demás. Había sentido que algo había ocurrido justo fuera de los límites de la ciudad. Gen dijo con un toque de aburrida antipatía. Mientras se tocaba la lengua con la yema del dedo antes de pasar la página, comillas otro. Ya son 3. Estúpido Satsui no Adou. XXX, Estados Unidos de América, en California era temprano en la mañana, a diferencia de la noche en otras partes del Pacífico. El día de Ken Masters ya llevaba 1 hora y media desde las 5 am y en medio de sus ejercicios matutinos fuera de su mansión, tuvo que detenerse y mirar hacia el oeste ante una repentina sensación que llamó su atención y frunció el ceño en el rostro del generalmente bondadoso luchador. Probablemente fue RYU entrenando otra vez, ¿verdad? Dijo como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. En el pasado había sentido destellos de Satsui no Adou y pensó que era RYU en Australia tratando de entrenar donde no podía lastimar a nadie si perdía el control. Y con el tiempo empezó a asentarse progresivamente. Esto no se sentía así, Dios, eso espero. Por el amor de Dios, RYU y Akuma fueron suficientes. XXX, territorio del norte, Australia, el desierto australiano era extremadamente duro, y justo lo que RYU buscaba en cuanto a un nuevo desafío en su entrenamiento.
Simplemente viajar solo a través de ese lugar a pie era una prueba terrible. Pero una vez que llegara hasta Darwin, tomaría un barco de regreso a Japón por un tiempo. Incluso la noche no era un momento para descansar y relajarse demasiado mientras se sentaba frente al fuego y contemplaba las llamas parpadeantes. De la nada giró hacia la nada en dirección al norte. Akuma pensó para sí mismo antes de analizar cuidadosamente lo que estaba sintiendo. No era lo suficientemente fuerte ni refinado para ser de Akuma. Estaba más cerca de él en el pasado. Muy crudo y sin entrenamiento. Desde que fue derrotado por Ken, se esforzó por superar el control que el Satsui no Adou tenía sobre él en situaciones extremas. No iba a permitir que su propio poder lo consumiera, ni tampoco iba a permitir que cambiara quién era fundamentalmente. Al diablo con él. Consejo de Akuma, encontraría algo más allá de ese poder que no lo obligaría a renunciar a sus creencias. Pero tal vez necesitaba correr hacia el norte hasta enterarse de lo que había sido ese estallido de poder oscuro. Tendría que acelerar su periodo sabático de entrenamiento y llegar a los puertos antes de lo planeado. XXX, desierto de Gobi, Mongolia, el frío abusivo no era nada para aquel maestro supremo del puño pudiera sentarse con calma y paciencia. Ninguna cantidad de viento helado que soplara arena sobre él podría romper su voluntad, incluso cuando lo enterró por completo en el centro de una duna recién desplazada. Simplemente no valía la pena dedicarle tiempo a responder. Los elementos no podían matarlo por muy extremo que fuera, bajo cero como fuera. Dejando a un lado el entrenamiento de resistencia, los ojos carmesí de Akuma se abrieron de golpe, la repentina presencia de su aura de ki activa arrasando toda la arena a su alrededor por cientos de metros. Justo cuando comenzó a reaccionar ante el sentimiento distante que había estado percibiendo en Japón, simplemente se burló y permaneció sentado. Otro usuario potencial. Se dijo a sí mismo, sin embargo, el potencial para una batalla final es menor que el de RYU. No tiene relevancia, todavía. Cada usuario de Satsui no Adou tenía la capacidad de crecer hasta su nivel de poder, si tan solo decidieran aceptarlo y todo lo que conlleva como lo hizo él. Solo había 2 personas en Japón que tenían el más mínimo apego al estilo que generó Satsui no Adou. Una era una adolescente a la que había visto tratando de atender a Uzumaki Naruto después de que lo arrasó en Tokio. El otro era un tonto bocazas que su hermano Gouken había rechazado de su escuela antes de que su entrenamiento estuviera siquiera a mitad de camino. Para él era obvio cuál de los dos tenía que ser. En su opinión, esto último era menos que basura, y la chica tenía un potencial real para ser extremadamente poderosa por derecho propio. De cualquier manera, no valía la pena su atención. Probablemente nunca sería lo suficientemente fuerte como para brindarle la desafiante batalla a muerte que anhelaba en lo más profundo de su ser. Pero las cosas siempre podrían cambiar. XXX, Monte Mikagura, Japón, el cielo nocturno sobre una montaña en el campo era una vista bastante calmante y relajante. Había algo en todas las estrellas y constelaciones claras que podía aliviar un alma calamitosa y una mente atribulada. No es que hubiera nada preocupante acerca de este hombre. Sentado frente al piso de madera afuera de un dojo pequeño y ligeramente destartalado había un hombre mayor. Un anciano extremadamente musculoso del que los culturistas profesionales habrían estado celosos. Se estaba quedando calvo, con un largo cabello blanco que le caía por los costados y la parte posterior de la cabeza atado en una sola cola de caballo con una cuenta de oración, un espeso bigote blanco y una barba conectada a esto. Alrededor de su cuello llevaba más cuentas de oración y vestía pantalones blancos, un gi azul marino sin mangas con un solo hombro y en lugar de un cinturón que lo mantenía cerrado llevaba una cuerda gruesa. Satsui no Adou otra vez, dijo una voz vieja pero severa y fuerte del hombre mientras se acariciaba la barba pensativamente y miraba hacia el suroeste. Fue una tendencia un poco alarmante. Su alumno RYU había estado lidiando con esto por su cuenta durante los últimos 2 años, y ahora otra persona mostró signos de manifestarlo también. Bueno, creo que esto es una señal de que me he estado recuperando de Akuma durante suficiente tiempo. Dicho esto, se levantó y se dirigió al interior de su casa y dojo para recoger algunas cosas para un viaje. Había sido así desde que RYU y Ken eran jóvenes entrenando allí con él, y había pasado bastante tiempo desde que Akuma lo derribó en batalla. ¿Quién dijo que era imposible sobrevivir al Sunsatsu Goku? Claro, lo puso en coma durante 2 años. Pero eso se debió más a su propio error al contrarrestar el ataque que a cualquier otra cosa. De cualquier manera, los rumores sobre su fallecimiento habían sido muy exagerados.
No puedo culpar a Ken por enterrarme. Murmuró para sí mismo como un veterano mientras guardaba sus pertenencias de viaje en una mochila para llevarlas consigo, por lo que él sabía, realmente había estado muerto. Sin embargo, desenterrarme fue un poco doloroso. Sin embargo, se preguntó cómo estaban progresando los dos. Ahora que abandonaba la montaña por primera vez en décadas, tendría que visitarlos. Tenían 23 años cuando se fueron hace varios años y tenía curiosidad por saber qué tipo de hombres se habían convertido desde que dejaron su tutela. Pero primero iría a donde sintió esa última oleada de Satsui no Adou. ¿Quién sabía lo que encontraría allí? Los únicos dos que había entrenado en su estilo resultaron ser Ken y RYU. Dan nunca estuvo cerca de terminar el entrenamiento. Entonces, ¿quién más tendría el potencial para utilizarlo? Sin embargo, para eso fue el viaje, para aprender sobre tal cosa. Colocándose un sombrero de paja en la cabeza, salió descalzo de la casa y bajó la montaña y siguió su camino, sin importar la hora de la noche. Era demasiado mayor para preocuparse por tal cosa. Era hora de salir a vagar en busca de Gouken. XXX, ubicación desconocida, el Dr. Seno caminó por los pasillos casi vacíos del laboratorio que ahora era su lugar de trabajo hasta que llegó a un ascensor y usó su tarjeta de acceso para presionar el botón del piso superior. A diferencia de su anterior jefe en Bison, Seth decidió no mantener sus fortalezas fuera del ojo público. Según su conde, era más seguro tener sus lugares de estudio en un lugar donde todos pudieran verlo. Poner tu base o laboratorio o lo que sea en el medio de la nada era bueno cuando se necesitaba privacidad en grandes cantidades de espacio, pero a menos que el espacio o algún otro elemento que no se pudiera sacar fuera de una ciudad no fuera lo que necesitabas. Poner cualquiera de esas cosas donde nadie pudiera encontrarlas tenía múltiples debilidades. Lo más notable es que si no podía dejar que nadie supiera dónde estaba, si algo le sucedía a la propiedad que la destruyera, no había nada que pudiera hacer si no podía llegar a las personas que lo hicieron. Si todo el mundo supiera dónde está, y un pícaro que descubriera algo discreto decidiera hacer algo al respecto, se podría hacer caer de cabeza a las fuerzas del orden del mundo en el caso del Sin. Después de todo, eran un negocio legítimo de alcance mundial y organizaciones armadas prominentes de todo el mundo participaban en sus productos. ¿Quién iba a tomar la palabra de una sola persona o grupo por encima de la de ellos? Para un arma que disparaba más recto, más rápido, con más munición y menos costo, o para un tanque con movilidad impecable de 360 grados y un cañón basado en energía, no había mucho de lo que la mayoría de los gobiernos del mundo no harían por ellos si lo pidieron. Estaban sentados en ese contrato privado tan valioso para fabricar armas para un solo país para un día tan lluvioso, pero hasta entonces tenían igualdad de oportunidades y mantenían los mejores juguetes en secreto para ellos. Hablando de qué, Seno llamó a la puerta de su actual jefe y recibió una fuerte entrada por sus esfuerzos. Al hacerlo, tuvo la oportunidad de ver la gran oficina del director ejecutivo con una vista privilegiada de la ciudad que los rodeaba. Todo el piso era su morada y lugar de trabajo. Y fue allí donde vio al propio Seth. Él era la única persona que tenía acceso a ese piso, o al propio Seth. La razón de esto se debió al hecho de que su mente e ingenio lo convirtieron en un bien valioso para los proyectos de Sin, y también al hecho de que Seno no representaba absolutamente ninguna amenaza para él. Seth podría poner un arma en la mano de Seno, guiarla hacia su propio pecho e incluso ayudarlo a apretar el maldito gatillo él mismo y Seno aún no podría terminar con su vida. Era tan intimidante como Bison, por diferentes razones. Bison te mataría por estornudar fuera de turno. A Seth le gustaban los métodos de control más clandestinos. No le gustaba ensuciarse las manos con lo que llamaba seres inferiores. Aparentemente cada humano que respiraba era un ser inferior. Caminando por el vasto ático, finalmente encontró a Seth contemplando la ciudad que tenía ante él. Eran las 4 de la mañana, pero simplemente no dormía. Dormir era algo que los humanos requerían. El descanso era algo que los humanos requerían. No necesitaba esas cosas. Sin comida, sin agua, sin forma alguna de sustento. El musculoso Seth estaba de cabeza, hombros y pecho sobre Seno. De pie sobre él, más alto que Bison jamás. Y como jefe de la empresa de la que usurpó el control. Vestía pantalones de vestir negros y una camisa de vestir negra con un pañuelo rojo debajo del cuello. Tenía un chaleco blanco, guantes color burdeos y botas color burdeos que le llegaban justo por debajo de las rodillas. Sus ojos cambiaban de color entre rojo, azul, negro y blanco, todos en colores sólidos, muertos y sin emociones.
Estaba completamente calvo, y su piel era cromada. No hace falta decir que no habló de cine en público. Pero fue creado sintéticamente con un propósito que no tenía nada que ver con su apariencia o en lo que terminó convirtiéndose. En realidad, nunca se suponía que obtuviera autonomía ni tuviera ningún tipo de control sobre su destino. Habla Seno, Seth dijo, todavía mirando por la ventana con los brazos detrás de la espalda, dijiste que tenías informes para mí. Sí, claro, los científicos desconcertados dijeron antes de aclararse la garganta. Jurian aparentemente ha comenzado los objetivos de su misión real de encontrar talentos aptos para ser utilizados en el proyecto Blece, y Crimson Viper nos ha informado que la base de la presa en la India se ha visto comprometida. Las operaciones allí están siendo cerrados y actualmente se están preparando para trasladar todo mañana por la tarde. El tanque prototipo ha sido destruido en la batalla. El motor tándem era un punto débil en el diseño mayor de lo que anticipamos. Te lo dije cuando empezaste con ese proyecto. Seth dijo como si le estuviera diciendo a un niño que algo intrascendente para él no era una buena idea, casi en broma. El motor tándem no está diseñado para nada a mayor escala de lo que ya se utiliza. Pero señor, un suministro ilimitado de energía. ¿Se imagina las aplicaciones? ¿Qué tipo de cosas podemos crear si podemos aprovecharlas para más? Por supuesto que puedo, pero esto solo demuestra lo que ya sabía desde el principio. Lo repetiré. No está destinado a nada a mayor escala que para lo que ya se utiliza. Lo sé comillas. Eso fue eso. Seth tenía visión, pero también sabía muy bien cuando estaba alcanzando algo que no podía obtener. En el tanque, el motor tándem no solo le permitía total movilidad debido a cómo estaba colocado en la parte inferior para rodar, sino que era toda la fuente de energía del tanque. Dio vida a los potentes motores del tanque, incluso proporcionó el ki que disparaba el arma principal. Pero era inestable e inseguro. Cualquier cosa más grande o más pequeña que el diseño original era imperfecta y peligrosa, y con lo que causaba que el motor tándem funcionara, uno de cualquier tamaño que se volviera crítico era desastroso. Ya basta de eso, Seth insistió, cuéntame más sobre el proyecto Blece. Agradecido por el cambio de rumbo en el curso de la conversación, Seno hizo precisamente eso. Bueno, Juri no puede terminar su misión y regresar con los datos que ha recopilado lo suficientemente rápido. Intentamos poner a prueba lo que ya habíamos resuelto sujetos en Brasil. Los resultados fueron bastante desagradables por decirlo menos. Eso he oído, Seth dijo con una risa divertida, comillas, puntos de presión explosivos. Incluso si lleváramos el diseño de Blece más allá de lo que es ahora para lo que realmente está destinado, me gustaría pensar que la forma que tenemos ahora haría un gran arma con la que podríamos ganar una suma sustancial. ¿Qué le importaba lo que haría? Blece no funcionaría en absoluto, ni terminado ni en su imperfecta forma de arma biológica, en nadie que pudiera manipular activamente su ki. No era como si pudiera volver a perjudicarlo a él o a cualquiera de sus planes si se lo vendía a algún radical y ellos tontamente intentaban volverlo contra él. Es un efecto intrigante, admitió Seno. A Bison definitivamente le hubiera encantado ese pequeño aspecto, pero todavía estoy infinitamente más involucrado en el producto terminado, o en lo que pretendemos que haga. Imagínese, cualquier ser humano en el mundo puede tener su energía interior disponible para ellos con la aplicación de Blece. Podrías hacer lo que quisieras con ese tipo de poder a tu disposición. Lo que deseo es lograr mi propósito, Seth dijo, mirando sus manos enguantadas antes de cerrar los puños. Para lo que fui creado fue para gobernar por encima de todo. Puedo y tendré éxito donde Bison falló, porque intencionalmente o no, cuando se dignó para mi creación, me hizo mejor que él. A diferencia de él, que depende del Psychodrive para darle un poder que trasciende a la humanidad, yo no necesito tal cosa. Yo soy la clave. Y Blece será el catalizador de mi ascenso. Energía blanca y negra se formó alrededor de sus puños mientras sus ojos brillaban de azul. Se giró para mirar a Seno y el científico comenzó a alejarse. Aunque Seth nunca intentó abiertamente intimidar a nadie para conseguir lo que quería, eso no importaba. Todavía era una presencia inquietante, comillas, señor, yo gobernaré todo. Seth dijo, mirando directamente a los ojos de Seno con una sonrisa de confianza en su rostro, cualquier cosa que sea útil